El tema de hoy, diputado contra el reloj para aprobar reforma express del Código Penal. A menos de 24 horas de su aprobación en el Senado, los diputados se encuentran contra el reloj para conocer y aprobar el proyecto de reforma al Código Penal dominicano, una legislación esperada por años. Con solo 3 días para el cierre de la actual legislatura, las bancadas mayoritarias buscan validar las piezas y modificaciones sustanciales que obliguen a devolverla a la Cámara Alta, lo que podría frustrar su aprobación por segunda ocasión consecutiva. En una movida que ha generado controversia, la Cámara de Diputados aprobó ayer miércoles en primera lectura la reforma mediante un procedimiento de urgencia y sin leer los 411 artículos del proyecto. La propuesta incorpora más de 70 nuevas tipificaciones penales como terrorismo, sicariato, desaparición forzada, crímenes de lesa humanidad, distintas formas de feminicidio y acumulación de penas, entre otros. Uno de los puntos más debatidos es el artículo 14, que plantea una exención de responsabilidad penal para las iglesias, promovido por el senador Rogelio Henao. Este planteamiento ha sido fuertemente cuestionado por sectores que advierten sobre posibles privilegios institucionales que pondrían en juego la equidad del sistema judicial. El presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, convocó sesión extraordinaria para este jueves a las 10 de la mañana, donde prometió dar lectura íntegra al proyecto. Sin embargo, el acelerado ritmo del proceso legislativo deja entrever que la reforma podría aprobarse de forma express, sin el debate profundo que amerita una pieza de tanto impacto para el país. Ahí están las imágenes. Y aquí está la pregunta. ¿Qué opina sobre que los diputados intenten aprobar el nuevo Código Penal contra el reloj a pocos días de cerrar la legislatura? Ahí está la pregunta. Nuestra vía de comunicación 829-451-3381. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Buenos días, Francis. Buenos días, Amado. Buenos días, Yerjan, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Yo soy Francis Rodríguez, agradeciendo el favor que nos permiten entrar a sus hogares cada mañana. Buenos días a todos. Gracias, Francis. Buenos días. Bien, adelante con el tema. Bueno, ya lo que resta de legislatura y para un servicio legislativo como el que tenemos en República Dominicana, ¿qué esperar? En primera lectura y sin lectura, tal cual, porque precisamente se ha tenido todo el tiempo para debatir en las secciones o reuniones de comisión especial que debiera de tener una composición de legisladores y expertos asesores del derecho. ¿Y qué es lo que procura la República Dominicana? No solamente visibilizar, que esté visibilizado por un tema constitucional de todo Estado organizado, es que la ley tiene que poseer un catálogo tan amplio y suficiente que permita el control social en un Estado. En este caso, el Estado dominicano. Pero, caramba, qué frase o concepto hemos acuñado para promover a la República Dominicana en el turismo. República Dominicana, inagotable. Inagotable.
hay tanto y nada en la República Dominicana cuando se procura que verdaderamente haya un Estado fuerte, un Estado social, democrático y de derecho, donde la convivencia sea verdaderamente regulada por ley. En estos tiempos que el modernismo, y he escuchado a analistas contemporáneos referirse que y equiparar la condición de un proceso de desarrollo al mismo proceso de alta delincuencia, cosa que muchas veces nos resistimos, pero es verdad. Entonces, teniendo una realidad donde los tiempos han cambiado y el delincuente ha sofisticado su accionar, lo mismo que hacía, lo hace ahora con otros modos, otras técnicas, que prácticamente hace invisible en la ley, en la norma, el juzgamiento de ese delito, produciendo quizá lo mismo, un asesino que mecánicamente hace su plan y lo ejerce y lo concluye con otras técnicas, que es diferente a la que tradicionalmente se le puede conocer. Entonces esas técnicas que no están en el código son las que se requieren para que ningún hecho quede impune y que todo hecho tenga condición de ser juzgado y condenado. Bien. Entonces, a un grupo de legisladores como el nuestro, es pedirle demasiado y cuando ya tienen el agua al cuello, porque es el sábado, Bueno. el 26, cuando concluye esta legislatura. Y lamentablemente me parece que se estaría abordando o dando un código penal nuevo, porque hay que tenerlo. Gracias, Francis. Buenos días, Yerjan La Antigua. Buenos días, doctor Amado José Rosa. Agrégale el Francis, MA porque ya MA. comenzaste con título. Especialista en esto, especialista en aquello, especialista en lo otro. Graduado de la Universidad tal. Exacto, y sí, así no, sucesivamente. eso de los currículos son una chulería. Sí, sí. Buenos días, Francis Rodríguez. Buenos días. Y con un También ocultismo. Sí, ¿verdad? abogado, mercadólogo, Sí, así asesor de temas municipales, asesor de temas Sí, sí, empresariales, Ya, laborales, ¿no? Sí, sí. Y vendría siendo lo que en el campo le llamamos un tigre, ¿verdad? Un tigre bucamoro, como se dice popularmente en el campo. Antes le decía, Buenos días, ese es un Carolina. leyista, ese es un leyista. Sí, sí. El leyista era Todo eso. Saludo Es que al sabía mucho. equipo de producción, que también son un grupo de Te faltó tigres, ¿verdad? con bolsillo abierto. Tigres y tigras, y también a la gente que nos ve. que Échalo son- ahí. son Échalo ahí. gente muy buena, la gente que nos ve. Y los malos Bueno. también quédense ahí, no pueden ver. Bien. Buenos días, Carolina Rosa. Buenos días, equipo. Buenos Hola, días, Amado Carol. José Rosa, Francis, Yerjan La Antigua, y buenos días a toda la gente que está con nosotros hoy. Pues ya finalizando este mes de julio y con Estamos en la misma legislatura. y con muchas expectativas en todo lo que viene a acontecer en las próximas semanas, unas 3 semanas. Bien, cómo no. Yerjan, adelante. Miren, a propósito del planteamiento, me gustó que la producción dentro del texto sugiere una reflexión muy interesante, y es que habla de que debería ser más discutido, más analizado el tema del Código Penal. Pero yo le tengo muy mala noticia. Eso no va a pasar. Y no va a pasar porque esto de la aprobación del Código Penal, independientemente de lo necesario o no que sea en la actualidad, esto no es un tema del Congreso.
Parecería una contradicción lo que estoy diciendo, No, explícate. pero créanme que no lo es. Explícate. Esto no se trata de si los legisladores estudiaron el tema a profundidad y lo van a aprobar porque entienden que es bueno. Así como el creador del universo cuando iba haciendo las cosas y Los vio 7 Dios días. que era bueno, tú ves, porque Dios lo hacía, pero tenía que mirar a ver si era bueno. Lo duro de esto es que ese grupito descansa primero. Entonces, y vio Dios que era bueno, dice la Biblia. Hacía las cosas, pero él miraba a ver si era bueno. En este caso se está haciendo, pero no están mirando si es bueno. Porque esto no es un tema del Congreso, es un tema del presidente. Y el lunes próximo, sí, después del 16 de agosto más bien, vamos a estar aquí en este programa y yo quiero que usted anote esa fecha por ahí. Y usted va a escuchar que vamos a analizar que la parte central del discurso del presidente Luis Abinader será la aprobación, primero, del Ministerio de Justicia, que ya fue aprobado. Ustedes se dieron cuenta que eso pasó, ni discusión hubo, allá. ¿En qué? Del Ministerio de Justicia, que ya fue aprobado, ya fue convertido en ley, ahora solamente falta la aprobación de la promulgación por parte del presidente. Y luego el Código Penal. ¿Y por qué yo hago esta reflexión? Yo no tengo que tener la razón. Yo ya estoy planteando una hipótesis de algo que puede pasar en función de los hechos que estoy viendo, la historia y el presente, y puedo a partir de ahí proyectar quizá el futuro. No hay una obra de importancia en la República Dominicana que el presidente pueda decir, la hicimos. No la hay. Una canchita, una cuestión, ¿ves? Porque eso de la oficinita de aquí está bien, pero eso es un disparate para un gobierno. El que está en Dajabón, ¿qué le importa que hagan una cancha en San Francisco? Eso no tiene importancia. Tiene importancia las cosas que impactan de manera social y general. Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué obra de importancia en la República Dominicana se ha construido en los últimos 5 años? Pueden llamar y escribir, quizá yo estoy equivocado, pero no sé cuál. Y por eso yo creo que el presidente está utilizando, por eso el propio presidente dijo, si no aprueban el Código Penal en esta legislatura, yo mismo, oye, el presidente, pero hay separación de funciones. ¿Cómo fue que dijo? El presidente dijo, si no aprueban el Código Penal en esta legislatura, yo voy a llamar a una legislatura extraordinaria. Él lo puede hacer. Está bien, pero guarda la forma. ¿Y cuál es la desesperación? No estamos hablando de comprar café. ¿Cuándo son las elecciones? ¿Cuándo son las elecciones? Las elecciones son el 28, pero el tema es el discurso. Entonces yo creo... No, pero... El 16 de agosto. Ajá, el 16 de agosto. Del 28. Que él no tiene que rendir cuenta, el presidente no tiene que rendir cuenta ese día. Ese día debería estar dedicado a la restauración de la República. Él debe rendir cuenta el 27 de febrero del año que viene. Pero bien, ese discurso siempre se utiliza para eso. De manera que se va a aprobar sí o sí el Código Penal, desde mi punto de vista, porque es algo que el presidente necesita para su discurso. Créame lo que le estoy ¿Entiendes que es diciendo. una propuesta del asesor presidencial? Oh, pero vean, que igual que el Ministerio de Justicia. Porque ¿quién posiblemente va a ser el Ministro de Justicia? ¿Quién? Ay, no sabes tú. Antoliano Peralta debe ser el Ministro de Justicia, porque es el hombre que ha estado ahí, más cerca con Jenny, más cerca con todo el mundo. Pero yo pienso Un paralegal, yo señor. pienso que tú te estás refiriendo más que otra cosa al hecho de que el encargado de comunicación, ¿cómo se llama? El calvo, amigo tuyo. Homero Figueroa. Homero. Figueroa, es quizás la persona que detrás ha estado... No. Sí, porque... Ya lo menciona mucho aquí. Mauricio, quien arma todo es Mauricio Bengochea, el colombiano. Okay. Ese es el tipo Sí, que bueno, es de la línea, pero el otro usted tiene que dar noticias de impacto en la República. Eso es importante en este momento porque la situación está muy mal económicamente en este país. No hay Pero yo dónde te sacar más pregunto, dinero. Exactamente. Para terminar con Y mi mira, intervención. que yo tengo le una pregunto a información de ustedes, ayer del municipio que va a impactar positivamente después que cuando hablamos de recaudación. Sí, pero yo mira, vi la- Francis, yo le pregunto a ustedes, ¿han estudiado el tema de los nuevos tipos penales, de lo que se está dando ahora mismo con las estafas a través de los dispositivos electrónicos? No, Eso es un tema eso lo he importante leído. que se Eso debe es- discutir dentro eso del es- Código Penal. eso es fundamental. Incluso también
Y eso es moderno. Recuérdense que el Código Penal también tiene que pensar en cuál es el objetivo de la pena, cuál es el Es la objeto de la cosa, pena, lo que yo que no decía. se está tratando en el No, Código no. Penal. O sea, Ni no ellos tenemos que tienen la ver conciencia. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con la pena que vamos a imponer? Fulano cometió un homicidio agravado, vamos a subirle a 50 años, pero ¿qué vamos a conseguir con esos 50 años? ¿Qué es lo que queremos? Es como Igual que los ladroncitos que roban porque necesitan consumir, porque tienen una necesidad fisiológica. Claro. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Como Se los llantos, trata. La sociedad no está a ese nivel. Bueno. Este Pero país. tenemos que, no, aquí hay gente que está a ese nivel. Sí. Como la, Créeme, que hay como gente la que está a diputada ese que salió nivel, llorando, no que está a quería en nivel. vez de A 10, nivel quería 30. legislativo, Bien, no Carolina. tan- Al nivel legislativo no tanto. No, para visualizar que se trate este problema de los individuos o los llamados antisociales que hacen delitos menores para consumo. Aquí no se visualiza como un enfermo, como un consumidor. No, Aquí se le un dice delincuente. un delincuente. Sí. Y definitivamente, O los que delinquen por una enfermedad mental, como el caso de ayer de Naco, que hubo un muchacho ahí de la alta, ¿verdad? De la high class, que fue departamento por departamento tocando y apuñalando gente. claro. Donde aquí en En Naco, Naco, Eso en grave. Santo Domingo. Una Ese tipo una de un asistente, problema. hermana de la asistente Óyeme. de la vicepresidenta. Y creo Supuestamente que diagnosticado con- La que murió es cuñada de Felipe, hijo mayor de don Hipólito, hermano de Carolina y de Ramón y de ¿Para dónde tú Elisa. vas a mandar a ese muchacho? Diagnosticado con ¿Lo va a tirar esquizofrenia, en- ese en- joven. en No, Najayo? no, lo que ¿O en a La mí me Victoria? gustaría es el inicio y el origen de eso, porque si es una persona especial desde nacimiento o es droga que hay ahí. Eso es lo que me preocupa. Supuestamente está diagnosticado esquizofrénico. Entonces, Bueno, Carolina, esquizofrénico. imagínate tú. Está en tiempo. Es decir, Sí. Sí, entonces en ese sentido, ¿Qué es lo que yo quiero? Pero de muchachos, todo hoy no habla. en ese sentido, no, esto es un asunto de esquizofrenia. Es que Nosotros- todos tenemos algo. Sí, Nosotros- sí. Te veo en la cara. tanto algunos de los casos que citaba ayer Jan, como el tema de estos tipos de individuos que necesitan ayuda y que en el país no tiene, lamentablemente, programas Sin ser psiquiatra. que tengan impactos reales. Nosotros tenemos Hogar Crea, lamentablemente desde Salud Pública no se está haciendo un trabajo para sacar o ayudar a estos individuos con consumo de drogas. Pero otra cosa, el tema de la salud mental. Aquí hay una alarma, aquí hay una preocupación. Señores, los gremios que tienen que ver con psicología lo han establecido. Todo el que tiene que ver con estas ramas, todos los médicos que tienen que ver con estas ramas han fijado la preocupación de lo que está pasando en la República Dominicana con el tema psiquiátrico psicológico. Y desde las instituciones de salud, aquí no se habla de esto. Aquí no se habla de esto. Entonces, otra de las cuestiones, viniendo a lo que nos compete y la profundidad que amerita la aprobación de este código y que se esté haciendo al vapor y con una comisión o parte de algunas de las personas que pertenecen a esta comisión que no son técnicos. Señores, para tú aprobar leyes, para tú aprobar un código penal que es extremadamente técnico y profundo, tú debes de conocer, y no solo dije que tú tengas un asesor, porque eres diputado, diputada, senador, senadora. Sencillamente ya esto te da la aprobación para tú pertenecer a una comisión para la aprobación de algo que es tan especializado. Es muy especializado y tú tienes que saber de derecho. Tú tienes que, en la práctica y la manera en que se visualiza un individuo que es del área a otro que no lo es, no tiene esa capacidad profesional propiamente del tema. Y esto es parte de lo que ha estado pasando. Esto es parte de lo que ha estado pasando con la comisión y con todo lo que tiene que ver con la aprobación de esto. Entiendo que sí, que para la fecha de ahora del 16, el presidente necesita presentar temas de impacto para la ciudadanía, logros.
y se llevaría, independientemente de las debilidades y de lo que se necesita profundizar del tema, bajo su nombre estará la aprobación del nuevo Código Penal luego de 20 años, que no se había atrevido o no se había dado, pero hay un aspecto importante que era el que entendíamos que lo tenía de alguna forma parado o presionado por ciertos sectores y que nadie se atreve a tocar, que es el tema de las 3 causales. Se queda intacto. Fue imposible llegar a un punto donde hubieran cambios en este sentido. Y quedan estas lagunas profundas de revisión, de algo que afecta tanto a las familias, a las mujeres, a las niñas, y sencillamente quedó fuera. Hoy a las 10 de la mañana nosotros estaríamos ya iniciando o dando paso a la posible aprobación y definitivamente se les acabó la fecha, y vamos nosotros posiblemente a tener un nuevo Código Penal en la República Dominicana. Hay temas del momento que son vitales. Señores, en este país se están acabando con las estafas digitales, con las estafas a través de llamadas, con las estafas a través de redes, con las estafas en cuentas, a través de las cuentas de las personas. Hubo un cambio y es como se visualiza lo que tiene que ver con las llamadas inversiones tipo piramidales, que eleva la sanción, porque aquí cualquier ciudadano te arma una empresa o un esquema piramidal y se lleva 100, 200 millones de pesos y hace 5 años. Pero cualquiera te hace 5 años por 200 millones de pesos, que no lo va a conseguir en toda su vida trabajando de manera normal y cotidiana. Entonces, en ese sentido, vamos a esperar la mañana ya de hoy, el día de hoy, qué se pueda dar con esto. Y partiendo de que, bajo la responsabilidad de la Cámara de Diputados, finalmente está. Bien. Se supone que lo aprobarían con todas las disyuntivas que propiamente tiene esa comisión, por sencillamente la solicitud de que debe de aprobarse, porque no se han puesto de acuerdo del todo. No, profesor. Mira, hay varias cosas que... Que está aprobado ya. No, hay varias... Sí, el código está aprobado. No, dice ella ya. No, está aprobado ya, porque esa brisa, señores, yo no sé si ustedes recuerdan que cuando estuvo por acá nuestra querida amiga diputada al Congreso, en medio de la conversación, antes del desastre, ¿verdad? Antes de la tormenta, hablaba... que aquí el psiquiatra debe de tener una labor más activa, Sí. entre todos nosotros, porque yo siempre he dicho que aquí se necesita que nos evalúen a todos. Entonces ella, en medio de la discusión, ella hablaba de cómo trabajaba la Cámara. Digo, no, los proyectos llegaban y se ralentizaban mucho. Y yo decía, sí, pero los que quiere el príncipe, esos salen de una vez. Y que puse el ejemplo, no recuerdo cuál fue el proyecto de ley que puse de ejemplo. Y realmente es así. El príncipe ha manifestado su deseo de que ese código se apruebe sí o sí. Quizá muy probablemente con mucha lógica por lo que dice Yerjan con relación a cuál es la razón por la que se quiere que se apruebe la carrera. Pero así viéndolo rápidamente el código tiene sus falencias, porque eso son cosas que debieron estar en manos de la comisión que lo estudió y con un soporte de expertos para poder... Por ejemplo, la definición
de delito, el código no lo deja claro. No deja de definirlo, pero no lo deja claro porque hay elementos. Por ejemplo, el delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Que fue una definición de un gran penalista español llamado Luis Jiménez de Azúa. El delito es una acción típica, culpable y antijurídica. Entonces tú tienes que dejar claro qué significa esa cosa, porque entonces va a quedar en manos de la interpretación. La interpretación en este código y en todo derecho penal, pero este código más porque hace énfasis en eso, es una interpretación estricta, solamente, digamos, filtrada por el artículo 74 de la Constitución de la República, que manda a cómo se interpretan las cosas. Pero bueno, el otro tema es que sí es importante que el código que tenemos no tenía, es una parte más amplia que tiene que ver con el derecho penal general. El derecho penal se divide en dos grandes partes. El derecho penal general, que es la parte filosófica, la parte donde se estudia y se analizan los aspectos que tienen que ver con el derecho penal, y el derecho penal especial, que es otra parte, que es la parte donde el estudiante en la universidad, por ejemplo, analiza cada delito, lo desconstruye, analiza sus partes y vuelve y construye. Eso es un trabajo técnico que hacemos los que damos esa materia. Entonces, indudablemente que hay una mayor cantidad de teorías filosóficas en este código que no la había. ¿Y tú crees que si tú no tienes conocimiento de derecho técnico, en ejercicio y a profundidad, tú puedes o estás en capacidad para esto? Yo te voy a decir una cosa. ¿De dónde le sale a los legisladores quitar responsabilidad a las iglesias? ¿De dónde? Sobre todo en este tiempo donde muchas iglesias están dirigidas por bandidos medulares, gente que usted lo ve acosando siervas, acosando siervas y haciéndose millonario con el diezmo, y usted lo ve por ahí y no parece un pastor de alma, parece un pastor alemán. Un pastor alemán. ¿Qué pasa, Fran? Mira, por ejemplo, Oye, la estafa se mantiene aquí con 2 años. Exacto. Déjame. Eso, que es lo más frecuente y lo más burlesco, ahí debió de estar llorando la legisladora para que aumentaran esa pena. Mira lo que pasó en Macorís. Miren, señores. Los miles de millones, aquí se fueron miles de millones, señores. Aquí hubo una crisis en esos días de la cosa esa, ¿cómo se llamaba? ¿De Amuné? No, la que en estos días. Del negocio este que estafó a muchísima gente. La estafa, vista tan simple como lo teníamos, que era un acto voluntario de la víctima. Finalmente, para que tengan una idea de cuáles son la clasificación de las infracciones. En materia penal hay 5 formas de participar en el hecho punible. 5 maneras. Este código dice que solamente se es autor o cómplice de un delito, y eso no es verdad. No. Porque hay coautoría, hay instigación, hay autoría mediata, aunque ellos hablan en un artículo aparte. Es decir, que dejan afuera el elemento filosófico, te indica a ti que lo impulsa. Oye, te indica a ti que no hubo técnicos, o por lo menos hubo muy pocos técnicos detrás de las comisiones que revisaron este código. Bueno. Mira, están dejando abiertos todos esos delitos que se refería a Carolina y que decía Yarjan con respecto a los estafadores, porque 2 años es muy mínimo. Señores,